Muy buenas tardes con todos. Soy Fernando Moreno, presidente de Estudiantes por la Libertad para América Latina. Y primero que todo quiero agradecer a la Fundación Bases por la oportunidad de formar parte de este evento y apoyar el Congreso de Economía Austriaca, que ha reunido a tan buenos ponentes y asistentes durante estos días. El tema del que les voy a hablar ahora creo que es uno de mucha importancia para todos los que defendemos las ideas de libertad en América Latina, y es aquel que se refiere a la justicia de los precios de mercado. Ahora bien, el capitalismo recibe diversas críticas de parte de sus detractores. Muchos se centran en desdeñar la cuantiosa riqueza que el mercado libre origina, también los resultados dispares que produce y, por supuesto, también repudia también la intensa competencia que propicia, pero yo creo que hay algo en específico que debemos siempre enfocarnos, que es importante darnos cuenta, es aquella crítica que dice que el mercado, en ausencia de regulaciones, genera precios injustos. Dependiendo de la situación, los detractores del libre comercio y del libre mercado dirán que el precio pagado a un determinado productor por un bien es demasiado bajo, o que el precio cobrado por un determinado comerciante por un producto es demasiado alto. En cualquier caso, dirán que los precios que se generan por la libre interacción de oferentes y demandantes no son enteramente justos, y en consecuencia de esto lo que pedirán es intervención estatal para corregir estos precios. Ahora bien, cabe destacar que esta preocupación por la justicia en las transacciones comerciales y en sus precios no es nueva, es algo que lleva bastantes siglos. Desde Aristóteles hasta Santo Tomás de Aquino, muchos pensadores han examinado este tema, pero quedaría en manos de los escolásticos de la Escuela de Salamanca y sobre todo de los economistas austriacos poder vincular definitivamente el concepto de justicia en las transacciones comerciales y sus precios con los procesos de mercado. Entonces, primero vamos con Aristóteles. Aristóteles, como otros tantos filósofos griegos, estaban enfocados en estudiar cuánto aspecto pudieran de la sociedad. ¿Por qué? Porque buscaban hacerla más justa. En este sentido, o para cumplir esta tarea, también Aristóteles analizó tangencialmente ciertos aspectos económicos. Uno de ellos fue justamente analizar la justicia que había en las transacciones comerciales y en sus precios. En su obra Ética Nicómaco, Aristóteles asoció la justicia en las transacciones comerciales a un concepto de igualdad objetiva. Él utilizó un ejemplo que luego se volvió bastante famoso dentro de la historia del pensamiento económico, que es el del zapatero y el arquitecto. Lo cito: el arquitecto recibirá del zapatero la obra que es propia del zapatero y en cambio le dará la obra que él mismo hace. Si hay desde luego entre los servicios cambiados una igualdad proporcional, las cosas pasarán como ya he dicho. De otra manera, no hay ni igualdad ni estabilidad en las relaciones, porque puede suceder que la obra del uno valga más que la del otro y es necesario igualarlas. Esta visión aristotélica señala que para que haya justicia en los intercambios, lo que se da tiene que ser igual a lo que se recibe. Y este concepto de igualdad dio lugar a siglos de confusión en temas económicos, y también daría lugar a la teoría del precio justo que se desarrollaría en la época medieval. Dentro de esto, como les decía, el pensamiento de Aristóteles tuvo una influencia incalculable en el medioevo. Importantes pensadores de la época retomarían su pensamiento y lo incorporarían a sus propias investigaciones. Este es el caso, por ejemplo, de San Alberto el Grande, quien fue defensor de la concepción aristotélica sobre la justicia en las transacciones comerciales. Aquí cito a San Alberto el Grande cuando dice: hay siempre un justo término medio entre el beneficio y la pérdida, y este se conserva cuando en un contrato voluntario la situación que antecede es equivalente a las consecuencias del contrato. Entonces él utiliza el ejemplo de una capa y dice: una capa, por ejemplo, tenía antes del contrato un valor de 5.
Si se recibieron 5 por ella, la situación consecuente al contrato es la misma que el antecedente. Nadie puede quejarse, por lo tanto, de haber sido perjudicado. Entonces, aquí se retoma otra vez o se reafirma este concepto de igualdad objetiva en las transacciones comerciales. Pero sería Santo Tomás de Aquino, quien era alumno de San Alberto el Grande y que también seguía las ideas de Aristóteles, el que sería el principal exponente de la teoría del precio justo. Y si bien Santo Tomás ya identificaba hasta cierto punto, relacionaba los precios, o al menos la relación entre oferentes y demandantes con la justicia, todavía seguía la línea de Aristóteles. Y en su influyente obra, Suma Teológica, él dice lo siguiente: si el precio excede el valor de la cosa, o por el contrario, la cosa excede el valor del precio, no existiría ya igualdad de justicia. Por lo tanto, vender una cosa más cara o comprarla más barata de lo que realmente vale en sí mismo es injusto e ilícito. Y ahí puesto en cursivas realmente, porque como se aprecia al finalizar la Edad Media, aún se derivaba el concepto de justicia en las transacciones y sus precios de un juicio objetivo y externo a las personas que participaban en el intercambio. Quedaría entonces en manos de los escolásticos de Salamanca vincular definitivamente la noción del precio justo con el precio de mercado. Entonces ahora reviso cómo lo hicieron los escolásticos. Ellos, siendo seguidores igual de Santo Tomás de Aquino, tomaron su pensamiento, pero lo refinaron. Pudieron comprender que en realidad no hay una forma de determinar la justicia de un precio desde un lugar externo a la transacción. Es decir, no puede ser juzgado o determinado por alguien que no haya participado en esa transacción. Y en ese sentido, ellos derivaron, o al menos entendieron, que los precios se derivan de la estimación subjetiva que los individuos hacen sobre los bienes que comercian. Y en ese sentido, hubieron varios pensadores de esta Escuela de Salamanca que lo pudieron analizar y lo detectaron, pero yo quisiera destacar a uno de ellos, que es Luis de Molina, que creo que es el que mejor expone este argumento de que los precios se derivan en realidad de las estimaciones subjetivas de las personas que están en el intercambio. Él decía: el precio se considera justo o injusto no en base a la naturaleza de las cosas consideradas en sí mismas, sino en cuanto sirven a la utilidad humana, pues en esa medida las estiman los hombres y tienen un precio en el comercio y en los intercambios. Y cuando Luis de Molina hablaba de utilidad, obviamente era una utilidad subjetiva. Y continúa Luis de Molina: el precio justo de las cosas tampoco se fija atendiendo solo a las cosas mismas en cuanto son de utilidad al hombre, como si ceteris paribus fuera la naturaleza y la necesidad del empleo que se les da lo que le da forma absoluta determinarse la cuantía del precio, sino que esa cuantía depende principalmente de la mayor o menor estima en que los hombres desean tenerlas para su uso. En ese sentido, la concepción de que los precios justos son aquellos que se desprenden de la estimación subjetiva que efectúan los individuos en el mercado, creo yo que constituye el mayor aporte de la Escuela de Salamanca al pensamiento económico. Además, las ideas de la Escuela de Salamanca en cuanto a la justicia y en cuanto a las estimaciones subjetivas de las transacciones comerciales son ideas precursoras a lo que desarrollaría luego Carl Menger. Entonces, pasando a Carl Menger, él obviamente revolucionó la historia del pensamiento económico, fundando las ideas de la Escuela Austríaca de Economía. Y entre sus principales aportes estuvo reafirmar que el valor de los bienes se fundamenta en la relación subjetiva que estos tienen con las necesidades humanas, y no en los bienes mismos. En sus Principios de Economía Política de 1871, probablemente su obra más influyente, señala lo siguiente, y lo cito: el valor no es algo inherente a los bienes, es un juicio que se hacen los agentes económicos sobre la significación que tienen los bienes de que disponen para la conservación de su vida y de su bienestar, y por ende no existe fuera del ámbito de su conciencia. Entonces, el austriaco indica que ese mismo deseo de conservar su bienestar y de satisfacer sus necesidades es lo que impulsa a los hombres a intercambiar. Pero aclara que para que un intercambio de bienes se lleve a cabo, esos bienes deben tener para su propietario un valor menor que los bienes de los que dispone el otro comerciante. Caso contrario, nunca se llevaría a cabo ese intercambio. Con esto, Menger lo que hace es corregir definitivamente la arraigada noción de igualdad objetiva en los intercambios que venía desde la época de Aristóteles. Y lo que hace es reivindicar
el carácter indispensable de las valoraciones subjetivas dentro de los intercambios. Y estos precios, los precios, no son más que las manifestaciones visibles de las valoraciones subjetivas, como menciona Menger en sus principios de economía. El valor que para cada uno de los individuos económicos concretos tiene los bienes es la base principal de la formación del precio. Estos surgen de las diferentes estimaciones que los demandantes y oferentes realizan en las transacciones comerciales. Y siempre que dichas transacciones sean voluntarias y que estén exentas de toda intervención estatal, como sucede en un mercado libre, los precios a los que éstas se llevan a cabo serán de hecho justos. Y ahora, para concluir, yo creo que Rothbard, en su libro Poder y Mercado, es bastante determinante en este sentido, sentenciando completamente el debate sobre la justicia o injusticia de los precios de mercado, al menos a nivel académico, cuando dice que al buscar el origen del patrón ordenado del proceso de intercambio voluntario, la ciencia económica ha dejado claro que el único criterio posible para el precio justo es el precio de mercado. Como conclusión, analizando lo expuesto por los diferentes pensadores, desde la Escuela de Salamanca hasta la Escuela Austriaca de Economía, podemos concluir que los precios son justos en la medida que se derivan de las valoraciones subjetivas que realizan los oferentes y los demandantes dentro del mercado. Entonces, los reclamos que son hechos por parte de los opositores del capitalismo sobre la supuesta injusticia de los precios resultantes del mercado libre carecen en realidad de fundamento. Cualquier intervención estatal sobre estos, utilizando la justificación que fuere y presentándose en cualquiera de sus formas conocidas actualmente, en realidad distorsiona la justicia de los precios de mercado. Muchas gracias.